era una despachadora. Despachó a todos los de su generación y a todos les fue dando la oración de la buena muerte, que era horrible. Yo no me acuerdo muy bien de ella, pero esa era de ella. Despachó a mi mamá, despachó a mi papá, despachó toda la generación de ella. Y un día le tocó despachar a Froilo Amelines. Los Amelines eran los que sacaban la arena de la quebrada La Linda y subían aquí la arena, eran areneros. Y Froilo le dijo, el padre Nepomuceno le dijo: esta noche me vas a servir de guardia a las campanas, y si suben de Andes alguno que suba a llevarse la campana, me hace el favor y va y me avisa a la casa inmediatamente, me avisa a la casa donde yo estoy, que se van a llevar los andinos las campanas. No era sino una preocupación, porque los andinos no iban a venir por las campanas, eso no era. Y Froilo se pegó de su frasquito y se durmió. Se pegó del frasco y se durmió Froilo. Y a las 12 de la noche, Froilo estaba ya dormidito y todo, cuando escuchó un rumor. Eran las 12 cuando escuchó un rumor. Yo soy Maruja de Collantes y he venido aquí desde Alemania bajo esta campana, la San Miguel. Y salió ella con la varita mágica, salió y tocó la campana y las dos Teresitas y despachó: Oralia y Antaria, hemos llegado a nuestro lugar. Y Oralia y Antaria salieron de ahí, que eran dos brujas también. Venimos desde Alemania y venimos en estas campanas porque vamos a conquistar este pueblo, el pueblo, y nos vamos a ir a vivir a Chusparrota. Allá en el castelo de Chusparrota tengo todo. Bueno, y Froilo, tú Froilo, no le cuentes a nadie hasta el día de tu muerte que yo estoy aquí. Te pongo por juramento que si narras a alguno esta historia que acabas de ver de estas brujas que venimos de Alemania, te morirás. Te toco con mi vara y no volvás a decir nada. Froilo se guardó esa historia, el pobre Froilo, con ganas de contárselo a alguno, y no, Froilo se tragaba cada vez que se mandaba la botellita. Froilo decía: hoy sí la cuento, hoy sí la... Y de pronto se acordaba de Maruja de Collantes. Y bajaba, Maruja tocó con la varita, y Mus era un chimbilaco. Chimbilaco le dicen el Chocó al murciélago. Bueno, Froilo cada vez que se mandaba esa botella decía: hoy sí, pero hoy no, porque la bruja me está vigilando. Y un día Froilo empezó a morirse. Froilo sabía que estaba agonizando. Y bajó Sofía Fernández a asistir a Froilo. Bajó a asistir, a rezarle la oración miedosa esa de la buena muerte. Oh Señor, asísteme en esta hora, no sé qué, es una cosa horriblísima. Si yo me la supiera, se la recitaba, pero nunca me la aprendí. En fin, que bajó Sofía a asistir a Froilo, y Froilo empezó a decir: ahora sí, y ahora sí puedo yo. Y le recitó la oración y le dijo: no, antes de que tú resistas la oración, voy a contarte lo que me pasó aquella noche con el padre Nepomuceno Giraldo. Y le contó la historia a Sofía, y Sofía se la contó a mi mamá, y mi mamá nos la contó a nosotros, y aquí se las traigo yo a ustedes, señores. Y agonizó Froilo, y pudo contarle la historia
a esta bruja, a otra bruja que era Sofía, y de esa bruja nos la contó a nosotros, y este brujo se las cuenta a ustedes. Entonces, una bruja que vino en las campanas. Que hoy traje una serie de relatos o de cuentos. Estas charlas son formales, aquí no hay, son informales, aquí no hay formalidad. Son charlas de cómo me hice escritor, de cómo se hace un escritor y de qué está hecho. Un escritor no está hecho de nada. La literatura no sirve para nada, porque la literatura no es sirvienta de nadie. Eso es muy claro. Si la literatura fuera sirvienta de la política, de una cosa, no serviría. Ella no sirve porque no sirve a nadie. Eso es lo que también quería decirles. Y un literato es eso, un tipo que no está al servicio de nada, se hace porque es una necesidad del espíritu. El espíritu humano tiene que brotar al escritor, y el escritor no está hecho de nada. Es de cuentos, de relatos, de estupidez, está lleno de estupidez, pero lleno de espíritu. En el escritor siempre hay un hombre despierto a toda historia, a todo relato y a todo personaje y a todo el mundo. En el escritor habita el universo y la cosmogonía, habitan las estrellas. No hay un universo pequeño. Si de jardín salimos, hay que crecer, hay que habitar otros espacios, y de esos espacios es que tengo que contarles cómo me gané me gané un sitio en la imaginación de la gente, y de Bogotá, de Argentina, de México, donde gané premios, de aquí de Bogotá, donde también los gané. Pero eso no hace un escritor, los premios no sirven, eso es el olvido, eso está hecho para el olvido. La doctora Marcela Vélez, también de la editorial Libros para Pensar, ella es guionista y nos acompaña, corre para acá, Marcela, para aquí. Nos acompaña con la editorial, todos escribimos, Jaime Chavarría, que también llegó tarde, mi esposo, él es sociólogo. Fue profesor en la Tecnológica del Chocó por 33 años, ha escrito pero para el lado de la ciencia más que para el lado del arte, a pesar de que tiene relatos también. Yo he estado escribiendo sobre mujeres, inspirada en la vida de mujeres de jardín. Y estoy, el año entrante traigo los relatos, porque el año entrante, porque hay un encuentro de 50 años de egresados del colegio, entonces, Hacedoras de Pueblo. Porque siempre se ha hablado de fundadores, pero las mujeres hemos hecho las casas, las familias, los hijos. Entonces creo que unos lo fundan y nosotros los hemos hecho. Un poco feminista, sí, pero es equitativo. Y aquí hay mujeres muy valiosas, muy valiosas. No son biografías lo que tengo, lo que hago, sino inspirada en la vida de ciertas mujeres de jardín, pues y de Medellín y de otras partes, pero tengo pues las de aquí. Que me inspiraron para escribir unos relatos que les vienen gustando a las personas, espero traerlos. Lo que cuenta es que en el peregrinaje de uno se encuentra uno con unos relatos que lo fascinan y lo cautivan. Lo que te cautiva es lo que vale la pena en la vida. Si nada te cautiva en tu vida, has perdido la vida. Sí, el asombro. El asombro hizo lo que es, todo esto es hijo del asombro. Resulta que yo escribí, me fui para Urabá y allá escribí una novela que se llamó Yerba Roja. Yerba Roja ganó un premio que ahora no interesa. Pero Yerba Roja está construida sobre una especie de manigua muy especial. Resulta que de aquí del Cauca subieron para Caucasia lo que se llamó la colonización antioqueña, que eso ya tampoco lo llaman la gente. Subía hasta Caucasia y Planeta Rica y doblaba para San Pedro de Urabá. Subían los antioqueños,
pero bajaban de Bolívar los chilapos y se encontraron en San Pedro de Urabá y produjeron los Mediadepa. Se casaron los chilapos con los antioqueños y nació el Mediadepa, que era una especie de chilapo muy fuerte y que después salió para Turbo. Y allá de Turbo venía la madre Laura con sus cuentos que desde Dabeiba. Ella venía desde Dabeiba de 1914, más o menos venía. Y entonces todo eso se juntó en Turbo, pero Turbo no se llamaba Turbo, Turbo se llamaba Picicí, en honor al patico Picicí, y en el himno de Turbo está la cancioncita y se llama Picicí, en honor al patico Picicí. Y ese nombre es de los cunas. Y cuando la madre fue a entrar, venía de los Embera, de conquistar los Embera, y la madre se equivocó. La madre tuvo una equivocación porque la madre, en las cartas, ¿han leído las cartas de la madre Laura? Demonizó a Antomiá, que era el dios de ellos, de los Embera, y al demonizar a Antomiá, ella castigó a los indios, castigó su cultura. Eso está en las cartas de la madre Laura. No, léanlas, porque uno tiene que leer a los suyos. Y esas cartas las pueden conseguir en Jericó Sibán. Allá están las monjitas, se las venden. Es un libro. Todos estos cuentos se los cuento yo, porque yo soy un recogedor de cuentos. Y si me demoro por un lado y si me voy por la brecha, ustedes me dicen, ¿dónde iba, señor? ¿Qué nos iba contando? Por favor, no nos distraiga. Pero bueno, se encontró. Y cuando la madre Laura fue a pasar de los Embera a los cunas no le comieron el cuento. No. En Unguía, que era de los cunas, ella fue a pasar y se tuvo que quedar en Turbo, porque ellos no se iban a dejar demonizar sus ancestros. Los cunas son... Lástima que nosotros los hayamos llevado hasta Panamá y hoy no tengamos cunas en toda la ribera. Yo hice, veníamos con los chilapos, ¿recuerdan? ¿Qué es un chilapo? Que chilapo es un hijo de chulo. Ellos habían demolido, todos los chulapos habían demolido las selvas de Bolívar y salían por Tuluá. ¿De dónde nació el nombre de Tuluá? De Tolúa, de la Ceiba Tolúa. Y por la Ceiba Tolúa de Tolú, los cartageneros sacaron todas las traviesas de los ferrocarriles de Francia, de Inglaterra. Todavía hay ceibas tolúas allá enterradas en esos cosas. Y nosotros aquí destruimos los trenes. Eso lo destruimos. Ni siquiera alcanzamos a ponerle las traviesas, ya se pudieron. Acabamos con los ferrocarriles para montar una tonelada en un carro grande y en vez de mandarla en vagones, como todavía se hace en Miami. Se mandan los vagones, 60 vagones conté en Miami, una máquina tirando de 60. ¿A cómo sale la tonelada? A $1, regalado. Nosotros acabamos con eso, que nosotros tenemos cabeza de chorlito. Tenemos que sacar lo que llevamos adentro, lo que más nos es esa fuerza. Este pueblo ya se ganó la lotería, ya la tiene. ¿Dónde está la cosmogonía? ¿Dónde está el cuento del jardín? Hay que sacarlo. ¿Dónde están sus escritores, sus poetas? ¿Dónde están estos cuentos que van a narrar eso? ¿Dónde está esa bruja que uno ve en México parada en un restaurante con la vaina de la muerte? ¿Ah? Hay en estos restaurantes, en los vasos de cerveza, poner los íconos jardineños, en los restaurantes. ¿Por qué nos da lidia todo asumirnos? ¿Por qué esa dificultad que cargamos en asumirnos? Pero bueno, íbamos en una historia de chilapos.
Que Chilapo es el reducto, lo que se corta el arco, lo que el queda. tumbaselvas, el hachero. Cuando eso se manejaba era el serrucho ¿cómo era? El trocero. Y yo comía serrín cuando era niño bregando a manejar porque el de arriba, que era un viejo zorro, me tiró todo el azufre y yo, todo el acerrín encima. Yo aprendiendo, y él dice, la primera que debes aprender es recibir en los ojos el primer acerrín. Y yo quedé ciego, hasta que me dijo, anda, lávate el acerrín, y ven, yo te enseño cómo se maneja un trocero. Y ya, bueno, eso era. Todo ese aprendizaje, toda esta historia la cuento, ¿por qué? Porque bajaban los chilapos, se encontraron con y produjeron los mediarepa. ¿Y qué hicieron los mediarepa? ¿Qué hicieron los hijos de los mediarepa? Antioqueños con chulapo, ¿qué produjo? Todos esos que inundaron después la costa de Capurganá a Unguía. Yo me fui para Capurganá porque era un andariego, ya no ando mucho porque estoy un poco restringido, porque los años me van diciendo, ojo pata larga, que también te van a entrar los añitos. Bueno, entraron por ahí, conquistaron la Tagua, la Ipecacuana, las peinetas de Carey, las tortugas de Carey las ponían, y esas peinetas fueron a París, y la Tagua, los botones de los sacolevas de los encopetados ingleses eran de Tagua, unas monedas de Tagua, que es el marfil natural. Todo eso se vendió, y el caucho. Pero vino ¿quién? Vino Goodyear. ¿Y qué dijo Goodyear? Goodyear en Norteamérica dijo, ¿qué hacemos con el caucho que es muy blando? ¿Qué hacemos? Dijo, usted ve que hay unas llantas que dicen Goodyear, pero no saben por qué. Y cogió Goodyear y examinando, le revolvió azufre al caucho y endureció el caucho y nacieron las llantas de los carros que hoy hay de Utah. ¿Por qué mezclo todo esto? Porque es la historia que desconocemos. Esta historia no está escrita en ninguna parte. Pero como yo soy escritor y me tocó recogerla, tuve que recogerla. Vinieron los chilapos y vendieron toda la Tagua, y el mercado de la Tagua se cayó con el plástico. Tumbó el plástico, la Tagua, y se cayeron. Vino la Ipecadeus, la planta de Dios, la que tumbaba la malaria, y allá se cayó eso, porque los alemanes empezaron a mandarlo en pastillitas. ¿Ya quién iba a coger la Ipecadeus para la malaria? Nadie compré la pastillita. Fíjese todo el concepto de cómo nos han robado sin robarnos, o cómo, sí, ustedes ya sabrán qué es lo que yo quiero contar. ¿Cómo hemos habitado? Cómo hemos tenido todo en las manos y se nos ha caído todo de las manos. Y ahora vamos a la farmacia a comprar la Ipecadeus, la planta de Dios. Bueno, pero todos estos chilapos fueron desplazando a los indígenas y los fueron sacando y los corrieron de Unguía. Unguía fue fundada en 1908 por una recua de morenos y de chilapos que llevaron allá para despojar la selva y para ir abriendo caminos. El paisa que llevamos dentro, que es caminero y abre vacas, y le abres a las vacas. Mientras ellos le abrían a la ciencia, nosotros le abríamos pasto a las vacas. Pero ese es el paisa que llevamos dentro, el mediarepa, y ganó el mediarepa. Y el chilapo también ganó, porque al fundirse eso enriqueció la raza, la fundió, y nació ese mestizo alegre, contento, fuerzudo, el para todo. Ese es nosotros, esa división de sangre es el para todo. Bueno, y fuimos desplazando a los cunas, y ahora están en Panamá. Nosotros no tenemos ya cunas. No los desplazaron la madre Laura, pero nosotros sí, metiéndonos y llenando de vacas toda esa vaina
hasta Capurganá y más allá, van las cunas hasta Sabsurro, La Miel, todo eso que conocemos porque hemos paseado, pero no conocemos la historia. Cómo nació Sabsurro, cómo nació La Miel, cómo nació Capurganá. Yo tengo un libro que se llama Ciudadano no numerado. Cuando fui a esas costas, yo vi que eso estaba sin historiar. No había historia y me fui para los pueblos, cada uno de ellos. Le pregunté a los ancianos, ¿cómo se vive? ¿Cómo se muere? Porque hay que preguntar a la gente. El escritor no pregunta cuánto vale esta casa. ¿Cuánto vale esa casa? Yo la compro. No, ¿cómo se vive en este pueblo? ¿Y cómo se muere? ¿Cómo se nace y cómo se muere? Sí, esa es la pregunta que hay que hacer. Porque ¿qué importa lo demás? El hombre es un ser para la muerte, pero el hombre es un ser para la vida. El Sein und Tode de Heidegger, el hombre como ser para la muerte, pero nosotros tenemos que poner, por delante de la muerte está la vida y hay que vivirla. Pero bueno, no hagamos filosofía, que eso es muy trasnochador. Bueno, entonces, ahí escribí yo Yerba Roja. ¿Cómo nació Yerba Roja? Resulta... Entonces una es ciudadano no numerado. Ciudadano no numerado. Y después viene Yerba Roja. Yerba Roja. Yo llegué a Valencia, Córdoba, en busca de un sueño que yo llamé las barbas del sol. Yo creí que uno podía irse al Sinú a ver esos atardeceres y a ver barbar el sol como un Zeus, un Pantocrátor, un Cristo de esos de la Edad Media, del siglo XII, ese Pantocrátor con los rayos aquí, y yo veía ese sol allá en la orilla del Sinú, sentado allá, y por la tarde le veía barbar eso, y dije yo, un poema chino me inspiró, las barbas del sol puse yo eso. Y resulta que ese cuento tan bonito, de vacas, un paraíso de vacas, yo creí en un paraíso de vacas. ¿Qué paisa no ha soñado con un paraíso de vacas? No. Tú vas a Titumate, tú llegabas a Titumate, cuando eso, llegabas tú a Titumate, desembarcabas en la Amerindia o en cualquiera de esas embarcaciones. ¿Y qué pasaba? Había una casetica con la fiebre aftosa, teníamos que pasar y estaba lleno de un líquido que se llama yodo, porque aquí en Colombia había aftosa, y allá no, porque en Panamá no había aftosa, y si no pisaba, y habían 2 soldados, y tú tenías que meterte por ahí y pisar ese yodo, porque podías llevar la aftosa de aquí para allá. Entonces los soldados pasan por ahí, a mí me tocó pasar por esas orcas caudinas, me tocó pasar, y por ahí, y ya están los zapatos sin aftosa, puedes pasar. Pasábamos al otro lado y llegamos a Balboa. Balboa la fundó el padre Alcides. Otro cuento, bueno, pero entonces quedémonos aquí un poco. Estábamos con el sol barbado y las barbas del sol, y yo con mis vacas, haciendo vacas, y yo era un poeta feliz. Tuve unos 6 años muy felices en que yo y mis vacas la íbamos, pero yo estaba marcado. Yo estaba marcado porque yo llevaba un poeta encima, y un poeta no carga nada. Un poeta no. Omnia me comporto. Todo lo llevo conmigo. Entonces, si todo lo llevo conmigo, ¿para qué mis vacas? Y un día me secuestraron, y ahí nació la novela de Tierras Marcadas. De Tierras Marcadas. En fin, todo esto, ahí van naciendo todas las novelas, van encajando una tras otra las novelas, porque uno le va haciendo la lectura al territorio. Y me fui para Balboa y conseguí unos amigos, entre ellos el de la boina aquí, que es un amigazo muy querido,
un amigo muy querido que es además un escultor. Ah, qué bien. Y entonces, esos son los amigos de uno, los que hacen locuras como uno. Uno les aprende a seguirlos. Y entonces me fui y me recogí toda la historia y allá conseguí una historia rara. ¿Se las cuento o no? Pero a nadie, con una condición. ¿Cuántos somos aquí? Ninguno va a contar esta historia a nadie. Por favor. Como la de las campanas. Como la de las campanas, déjenlo para el día de la muerte. Por favor. Resulta que una vez, eso era un territorio bravo, Casa Quemada, la habían quemado 10 veces. Sitúelos en el Urabá chocuano. Sí, estamos en el Urabá chocuano, no estamos en Antioquia ya. Sí, Estamos por allá. Balboa y Zampacho, Balboa Triganá. y el padre Alcides y todo eso, Fernández, que fue un tipo que era un aviador nacido en Cundinamarca y que era aviador y con su avioneta les tiraba tasajos de carne a los colonizadores que él llevó del valle. Él colonizó Balboa, él hizo Balboa, era y ahora la estatua se la hizo en la plaza de Balboa este escultor que estoy señalando y me perdona que lo señale. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. Sí, Gabriel. Y allá está la historia. Y él hizo un alcatraz en la tumba del padre Alcides. Le encargaron la estatua también y la hizo mi compadre. Bueno, pero estos son cuentos que van saliendo poco a poco. Resulta que en medio de la finca de los Willis que está entre la Tanela y el Natí. Tanela, ¿de dónde viene? Del Cuna. Taitanele, Tanela, apartado de dónde viene, apartado. El taitado, el plátano, nace, eso es en Vera, eso es Cuna, esos son. El natí es de la calabaza que llevan las mujeres cuando están gestando, se llama natí, eso es cuna. Todo eso había que recogerlo. ¿A quién le tocaba? A este pobre pendejo. Le tocaba, ¿por qué? O si no, ¿qué iba a hacer yo por allá? Me hubieran echado, Gabriel me dijo, se me va de aquí si no va a llevar las historias. No quiero ver. Cuéntenos la que no se puede saber. Bueno, la que no se puede a muchas voces. Oiga, cuidado pues la cuentan porque Que no salga de Sudamérica. ¿Que no salga de dónde? De Sudamérica. Ay, no, bájela un poquito. Resulta que una vez los hermanos Willis estaban cansados de que le quemaran la mayoría. Los hermanos Ochito, los Ochoa, los Ochitos, de nosotros, esa gente ustedes la saben. No me cuenten esto, testigos que no van a salir de aquí. Bueno, esto me lo contó un amigo de mi compadre. Y yo la cuento aquí, se llama Pacto de Mulas. Resulta que estaban mamados y llamaron a Fidel y le dijeron, estamos mamados del quinto frente de las FARC, ¿cómo vamos a echar a esa gente de aquí? Usted nada más se atrevería a sacarnos a esa gente. Y le dijo, listo, yo lo saco de aquí. Él venía de San Pedro de Urabá y se reunieron en San Pedro todos los ganaderos y yo aporto. Era el pago que se exigía también al ganadero, se le exigía y se montó la paramilitar y se montaron esos parascos y se montó todo. Quietecitos, por favor. Entonces, él le dijo a Conrado Willis, yo voy a bajar con toda mi gente en la Merindia. El compadre sabe cuál es la Merindia. Llenó la Merindia y se vino por todo y empezó a entrar por Balboa y entró por todos esos pueblos y hubo unas matazones que no las quiero contar porque no es pertinente. Y pacificó eso a vaina.
Entonces entró el alemán y le dijo, este territorio es mío. Entonces le dijo, listo, yo me voy, pero le entregó al alemán el paramilitarismo. Bueno, resulta que cuando bajaba de la finca, el señor Willis Conrado, montado en una mula alazana hermosa de una alzada de casi 1,80, y había traído en la merindia otra mula de igual alzada, y no andaba sino ella, y él se ponía en bandolera el fusil AK-47 castaño, y él andaba con eso terciado, y se encontraron en Titumate, se dieron las manos, se dieron la mano, y lo mira montado en esa mula y le dijo, compadre. ¿Quién a quién? Le dijo Castaño a Willis, compadre, esa mula es suya. Dijo, sí, esta mula es mía. Se la juego a la mía. Vamos a ver cuál de las dos mulas. Y eran dos mulas. Usted sabe que una mula puede costar 30, 40 millones. Una mula buena. Una mula buena, eran dos joyas. Vamos a jugarnos esa. Me lo contó Henry. Yo no sé si eso era verdad, pero yo lo estoy contando aquí. Bueno, y aquí no va a salir, ¿cierto, muchachos? No va a salir, bueno. Porque si no, ¿qué hacen con este poeta? No, me echan una mula de esa a mí. Bueno, se para Castaño y dice, llamó uno de los de él y le dice, revíseme las dos alzadas de esta mula. ¿Cuál tiene más alzada? Iguales. Revíseme los dientes de esta mula. ¿Cuál tiene más edad? Iguales. Y le dice el compadre, le dice el Castaño, oiga, compadre, vamos a jugarnos estas dos mulas. Vamos a jugarnos estas dos mulas. Vamos a salir de la finca suya, en el Natí, y en la confluencia del Natí con el Tanela, que era la finca de él. ¿Cómo era que llamaba? Patio Bonito. Gracias, compadre, muy amable. Me complementas. Entonces salieron de Patio. Al otro día iban a ir en el recorrido, iban a ir quebrando todo lo que no fuera, y la Guacona y todas esas fincas, todo eso lo patearon, todo eso.